Darles la bienvenida a esta sesión extraordinaria que está motivada como homenaje a José Enrique Rodó, que fue la figura homenajeada en términos generales en el Día del Patrimonio de este año. La Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina no podía estar ajena a este evento y debemos agradecer a los integrantes Piñeiro, Turnes, Juan Ignacio Gil y Augusto Soiza la buena disposición para armar un programa muy completo respecto a José Enrique Rodó en esta sesión. Vamos a comenzar entonces, si les parece, con la primera de las presentaciones, a cargo de Alberto Piñeiro, José Enrique Rodó, su formación y la génesis de su militancia americanista. Así que adelante, Alberto, cuando tú lo dispongas. Buenas tardes a todos. En primera instancia, quiero agradecer a la Sociedad Uruguaya de Historia de Medicina por la invitación a participar en esta jornada de homenaje a José Enrique Rodó en ocasión del sesquicentenario de su nacimiento. José Enrique Rodó fue uno de los integrantes más destacados de la llamada generación del 900. Escritores nacidos entre 1868 y 1886, que tuvieron su apogeo alrededor del año 1900 y que publicaron sus obras entre 1895 y 1925. Con la publicación de su Ariel en 1900, Rodó alcanzó el reconocimiento internacional y fue catalogado como el maestro de América. José Enrique Camilo Rodó Piñeiro vino al mundo el 15 de julio de 1871 en Montevideo, en plena guerra civil, Revolución de las Lanzas, que había estallado un año antes con la sublevación armada del caudillo blanco Timoteo Aparicio contra el gobierno de Lorenzo Valle. Su padre, José Rodó y Janer, nació en Tarrasa, Cataluña, y llegó a Montevideo hacia 1842. Catalán, buen negociante, libre pensador y culto. Eran tiempos de la Guerra Grande, cuando los colorados uruguayos y los unitarios argentinos, con la ayuda de Giuseppe Garibaldi, se aliaron para resistir al bando formado por los federales de Rosas y sus aliados blancos uruguayos. Instalado en Montevideo, con la ayuda del influyente letrado Pedro Somellera, se estableció como procurador y llegó a gozar de una elevada posición social, económica y cultural. Su madre, Rosario Piñeiro y Llamas, nació en Montevideo, de ascendencia gallega y zamorana. Era católica. Se casaron el 24 de febrero de 1849. José Enrique fue el menor de 8 hermanos. En la foto vemos a 6 de ellos: Rosario, Isabel, Alfredo, Julia, Eduardo y el más pequeño, José Enrique. Habían fallecido 2 de sus hermanos, José Marcos el mayor y María Bartolomé. Cuando nació José Enrique, su padre tenía 58 años y su madre 42. De sus hermanos, merece especial destaque Alfredo, unos 10 años mayor. Nació en 1862, fue escritor, poeta y periodista. Actuó en diferentes diarios de Montevideo, en particular en la Tribuna Popular. Usaba el seudónimo El Diablo Cojuelo, que es una novela del siglo XVII del español Vélez de Guevara, que satiriza la sociedad en todos sus niveles. Y también utilizó el seudónimo anagrama Doro del Faro. En su necrológica, en diciembre de 1936, la Tribuna Popular escribió: alma transparente, fue Alfredo Rodó un enamorado de lo bello en todas sus manifestaciones. Exquisito poeta, sabía cincelar hermosos versos de impecable perfección que enriquecen nuestro acervo literario. El linaje Rodó Piñeiro se agotó en su propia generación.
Ninguno de sus hermanos o hermanas se casó ni tuvo descendencia. Doña Rosario educó a José Enrique en el catolicismo y su hermana Isabel hizo de él un lector precoz. En la casa se respiraba un ambiente de cultura y en la biblioteca familiar convivían clásicos españoles y franceses con autores americanos: Domingo Sarmiento, Esteban Echevarría y Juan María Gutiérrez, y con los grandes periódicos del romanticismo antirrosista: El Comercio del Plata, El Iniciador, El Plata Científico y Literario. A ese influjo estuvo unida su temprana vocación intelectual y su orientación americanista. José Enrique se educó en la escuela privada y laica Elbio Fernández, de ideario liberal, fruto de la reforma educativa de José Pedro Varela. Era la escuela piloto de la reforma valeriana y de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, llevada a cabo por una agrupación de liberales y masones que concebía la educación como una forma de elevación moral y el laicismo como una condición para la integración social. En una etapa de virulenta confrontación entre el racionalismo y el catolicismo, Elbio Fernández reforzaba la admiración del niño hacia los valores cívicos republicanos y el culto a los héroes de la independencia y de la patria. Entre 1881 y 1883, con varios compañeros de Elbio Fernández, entre ellos Milo Beretta y Fernando Herrera, Rodó publicó varios periódicos: El Pampero, El Ideal, El Patriota, El Boletín del Defensor de la Democracia, El Plata, Lo Cierto y Nada Más, y Los Primeros Albores. Significaron estos sus primeros pasos en la prensa de Montevideo. Rodó tenía entre 10 y 12 años. En ellos escribió numerosos artículos, pero uno merece especial destaque. Se publicó en este diario que estamos viendo, Los Primeros Albores, año 1, número 2, del 6 de agosto de 1883. Lo denominó el centenario de Bolívar. En un resumen decía: el 24 de julio de 1883 será un día de gloria en los anales de la historia americana. Historia que consignará en sus páginas el justo regocijo con que los pueblos del antiguo continente acudieron en ese día a celebrar en masa el centenario del prócer de su libertad, el inmortal Bolívar. Los inspiradores acentos del poeta, las dulces armonías del ritmo, se unieron ese día con las palabras elocuentes de los oradores para agregar nuevas flores a la brillante diadema que ciña la frente del valeroso héroe de Junín. Estos tributos, pagados por la posteridad al guerrero más grande de su siglo, son honrosos, no solo para él, sino también para el que los dirigen, pues prueban que el reconocimiento es un sentimiento innato en el corazón de los que se honran en llamarse sus descendientes, de los americanos, en fin. Sin embargo, ¿quedarán con esto suficientemente pagados los esfuerzos del inmortal libertador? Creemos que no. Celébrense en buena hora los festejos tributados a su memoria, pero esto no basta. Debe continuar la obra por él comenzada. No se desperdicien sus esfuerzos. Límense, en fin, los hierros que aún sujetan a varios pueblos de la América, esclavos todavía de la dominación de un poder extranjero, y entonces podremos decir: hemos pagado a Bolívar la deuda con él contraída. Sigamos bendiciendo su memoria. El trabajo no puede ser visto como una obra maestra, pero si atendemos a la edad de su autor, Rodó tenía en ese momento 12 años, debemos reconocer la seriedad del concepto y la buena redacción. Seguramente pocas personas mayores podrían expresarlo con tanta lucidez. El casi niño Rodó admira al héroe de Junín, seguramente el soldado más grande de América. El futuro autor de Ariel repara en Bolívar el mismo personaje que celebrará más conscientemente en la plena madurez de su juicio. Los problemas económicos agobiaron a la familia Rodó
Luego de 3 años, debió abandonar el Elbio Fernández y continuó sus estudios en la Universidad de Montevideo en la sección Enseñanza Secundaria. Allí su profesor de literatura fue Samuel Brixen. Adoptó un plan de estudios libre, marcando con mayor relieve las inclinaciones de su espíritu. Cursó de preferencia las materias que tienen relación con las letras y se resistió un tanto a las de orden científico. La historia le seduce, pero la química le espanta. A medida que avanzó en sus estudios, se tornó más tímido. Era lo que podría denominarse un refractario a los exámenes. Fue entonces cuando abandonó las aulas universitarias sin graduarse de bachiller. Esto que vemos es el último examen rendido por Rodó, el de Historia Natural, el 21 de noviembre de 1894. Rodó tenía 23 años. Huroneando en la biblioteca de su padre, tropezó con El Iniciador, el periódico que tan fielmente reflejaba en sus hojas el gran momento intelectual que vivió nuestro país. En 1838, con la afluencia de ilustres emigrados argentinos que huían de Rosas. En los números del Iniciador pudo encontrar Rodó lo más fecundo de la obra de Andrés Lamas, Miguel Cané, Juan María Gutiérrez, Juan Bautista Alberti y Florencio Varela. Llegamos al año 1895, año bisagra en la vida y en la formación de Rodó, ya que fundó junto a sus amigos Víctor Pérez Petit y los hermanos Daniel y Carlos Martínez Vigil, la Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales. Los otros 3 eran bachilleres en jurisprudencia, Rodó no lo era. Rodó tenía, al igual que Pérez Petit, 24 años. Los hermanos Martínez Vigil, 28 y 25 años respectivamente. La revista irá penetrando cada vez más los ambientes literarios del continente. En ella colaboraron uruguayos destacados como María Eugenia Baferreira, Carlos Reiles, Eduardo Ferreira, Elías Regules y Luis de Estéfanes. Entre los americanos enviaron sus colaboraciones Leopoldo Lugones, Leopoldo Alas, Rubén Darío, José Santos Chocano, Enrique López Carrillo y Rufino Blanco Fombona. Rápidamente mostró Rodó su valía como ensayista y crítico literario. Desde la derrota de los libertadores, en el plano americanista, Bolívar, Artigas y en cierta medida San Martín, se perdió la idea de que América española era un todo y se alentó la balcanización de Hispanoamérica. Desde 1830 hasta Ariel, 70 años, hubo un interregnio en que los pueblos, que hasta la independencia habían constituido una misma nación, perdieron contactos entre sí. A finales del siglo XIX, nos enseña Martha Canfield, 2 voces de gran fuerza carismática se levantan en los 2 extremos del continente hispanoamericano para volver a proponer con enérgica convicción la urgencia de esa conciencia americana proclamada por Bolívar. Desde el centro del Caribe, desde Cuba, y luego desde su exilio norteamericano, habla Martí. Desde un remoto puerto del sur sobre la costa atlántica llamada Montevideo, habla Rodó. Martí se basa en Bolívar. Rodó, que empieza a publicar 2 años después de la muerte de Martí, se basa en Bolívar y en Martí. Mario Benedetti, en un fino trabajo sobre la vida y obra del maestro, genio y figura de José Enrique Rodó, en una frase quizás algo grandilocuente, resume la magnitud del mensaje americanista de Rodó. Después de Bolívar, su voz debe haber sido la más tenaz en señalar la común raíz de estos pueblos, la más optimista en reclamar una solidaridad latinoamericana frente y no junto al gigante del norte. Fue sin duda en la Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales que Rodó irá gestando su americanismo, o mejor dicho, su militancia americanista, como le gustaba decir a Arturo Ardao. Americanismo que en sus diferentes etapas será sucesivamente literario, cultural, político y heroico,
Cada una de estas etapas se extenderá por un lustro y estará centrada por alguna de sus obras principales. A nivel de la Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales y en orden cronológico, sus trabajos más destacados que hablan de su americanismo son los dos trabajos sobre Juan María Gutiérrez, el americanismo literario, Por la unidad de América y el que vendrá, a los que nos referiremos en breve, y los tres trabajos que denominó el iniciador de 1838, Andrés Lamas y Miguel Cané. Hemos seleccionado por su claridad y contundencia dos de estos escritos. En el número 26 de la revista, el 25 de abril de 1896, Rodó publicó Por la unidad de América, para la Revista Literaria de Buenos Aires. Se trata de una respuesta a Manuel Baldomero Ugarte, el fundador de dicha revista. Vale la pena consignar que Ugarte contaba solo con 20 años. Había fundado la revista literaria inspirada en la montevideana Revista Nacional y ya se perfilaba como uno de los primeros en advertir que la solución a los problemas sociales de los pueblos latinoamericanos solo podía venir a través de la integración política en la llamada Patria Grande. En él, y a modo de resumen, Rodó decía: me exige usted como retribución de la brillante página con que ha favorecido a la Revista Nacional mi prometido concurso para la que usted dirige. Lograr que acabe el actual desconocimiento de América por América misma, merced a la concentración de las manifestaciones, hoy dispersas, de su intelectualidad, en un órgano de propagación autorizado, hacer que se fortifiquen y se estrechen los lazos de confraternidad que una incuria culpable ha vuelto débiles, hasta conducirnos a un aislamiento que es un absurdo y un delito, son para mí las inspiraciones más plausibles, más fecundas, que pueden animar en nuestros pueblos a cuanto dirigen publicaciones del género de la de usted. El más eficaz y poderoso esfuerzo literario consagrado hasta hoy a la unificación intelectual de los pueblos del Nuevo Mundo partió de tierra argentina y está representado por los trabajos de investigación, de divulgación, de propaganda, con que la incansable y fervorosa actividad de Juan María Gutiérrez tendió a formar de todas las literaturas de América una literatura, un patrimonio y una gloria de la patria común. La labor del maestro espera continuadores que la lleven a término fecundo. Y yo abrigo la persuasión de que, de continuar como hasta hoy el vuelo ascendente de la revista que usted con tan animoso espíritu dirige, ella ha de recordarse con honra el día en que sea posible constatar el definitivo triunfo de esa aspiración en que lo acompaño con mis simpatías y mis votos. Grabemos, entre tanto, como lema de nuestra divisa literaria, esta síntesis de nuestra propaganda y nuestra fe, por la unidad intelectual y moral de Hispanoamérica. Poco después, en el número 30 de la revista, el 25 de junio de 1896, apareció El que vendrá. Una elegía al ocaso literario del siglo, un señalamiento de vacío y de impotencia de crear, ensayo crítico que es a su vez el clamor por un mesiánico advenimiento al que vendrá, para alzarse en medio del cuadro agonizante. Finalmente, y en mi humilde opinión, es el anuncio de su reconocido Ariel, su magnum opus. Este escrito está precedido por un breve epígrafo de su maestro Renan, que en francés dice « Une immense attente remplit les âmes», que puede ser traducido en una gran expectativa llena de almas, llena las almas. Y este escrito está dedicado a su amigo Víctor Pérez Petit. En forma de resumen, dice algo así: el despertar del siglo fue en la historia de las ideas una aurora, y su ocaso en el tiempo
es también un ocaso en la realidad. Hoy, su legado es como una ciudad maravillosa y espléndida, toda de mármol y de bronce, toda de raros estilos y de encantadoras opulencias, pero en la que solo habitan sombras heladas y donde no se escucha jamás, ni en forma de lamento, la palpitación y el grito de la vida. El movimiento de las ideas tiende cada vez más al individualismo, en la producción y aún en la doctrina, a la dispersión de voluntades y de fuerzas, a la variedad inarmónica que es el signo característico de la transición. Ya no se profesa el culto de una misma ley y la ambición de una labor colectiva, sino la fe del temperamento propio y la teoría de la propia genialidad. Entre tanto, en nuestro corazón y en nuestro pensamiento hay muchas ansias a las que nadie se ha dado forma, muchas inquietudes para las que todavía no se ha inventado un nombre. Solo la esperanza mesiánica, la fe en el que ha de venir, porque tiene por cáliz el alma de todos los tiempos, en que recrudecen el dolor y la duda, hacen vibrar misteriosamente nuestro espíritu. Revelador, sobre qué cuna se reposa tu frente, que irradiará mañana el destello vivificador y luminoso. De todas las rutas hemos visto volver los peregrinos, asegurándonos que solo han hallado ante su paso el desierto y la sombra. ¿Cuál será pues el rumbo de tu nave? ¿Dónde está la ruta nueva? ¿De qué nos hablarás, revelador, para que nosotros encontremos en tu palabra la vibración que enciende la fe y la virtud que triunfa de la indiferencia y el calor que funde el hastío? Yo no tengo de ti sino una imagen vaga y misteriosa, pero sé que vendrás. Yo te amo y te bendigo, profeta que anhelamos, sin que el bálsamo reparador de tu palabra haya descendido sobre nuestro corazón. Nuestra actitud es como la del viajero abandonado, que pone a cada instante el oído en el suelo del desierto, por si el rumor de los que han de venir le trae un rayo de esperanza. Revelador, revelador, la hora ha llegado. La caravana de la decadencia se detiene angustiosa y fatigada en la confusa profundidad del horizonte. Como conclusiones, en su discurso ante el Congreso de Chile el 17 de septiembre de 1910, en ocasiones de los festejos del centenario, Rodó expresó: yo creí siempre que en la América nuestra no era posible hablar de muchas patrias, sino de una patria grande y única. Cabe levantar sobre la patria nacional, la patria americana, y acelerar el día en que los niños de hoy, los hombres del futuro, preguntados cuál es el nombre de su patria, no contesten con el nombre de Brasil, ni con el nombre de Chile, ni con el nombre de México, porque contesten con el nombre de América. Pocos pensadores hispanoamericanos tuvieron tanta repercusión como José Enrique Rodó. Cuando dirigió su exhortación a una juventud pensativa, toda América reconoció que surgía un nuevo guía espiritual, anunciando quizás la llegada de tiempos nuevos y venturosos. La juventud se sintió conmovida y otorgó al nuevo orientador el título de maestro. A pesar de la distancia que el tiempo ha puesto entre su obra y nuestros días, Rodó nos sigue convocando a meditar contra todo género de dependencia y nos llama a consolidar nuestra cultura, nuestras ideas y nuestros actos. La persistencia del magisterio es un revulsivo permanente. Y quizás así podremos valorar mejor lo que nos dice Enjolras, el más joven y reflexivo de los discípulos de Próspero, en el último párrafo de Ariel. Mientras la muchedumbre pasa, yo observo que, aunque ella no mira al cielo, el cielo la mira. Sobre su masa indiferente y oscura, como tierra del surco, algo desciende de lo alto. La vibración de las estrellas se parece al movimiento de unas manos de sembrador. Quiero finalizar mi exposición con una carta exhumada recientemente del Archivo Rodó del Museo Histórico Nacional. Está escrita por una mujer común, una apasionada lectora,
y le escribió apenas unos días antes de la partida del maestro hacia Europa, viaje del cual ya no regresará. La carta está fechada el 4 de julio de 1916 y dice así: muy señor mío, he leído en el Plata, Rodó se va, Rodó migra, y esto ha sonado en mi alma como un grito angustioso, y porque lo siento así, no puedo menos que tratar de expresárselo. Le debo mucho. He encontrado en las páginas de sus libros admirables tesoros inapreciables, tesoro que no temo que nadie me los robe porque ellos quedan grabados en el espíritu. Hay en esas páginas una influencia tan sana, tan consoladora, que impregna para siempre el alma que una vez las ha sentido en toda su belleza. En sus libros encuentro el placer que seduce al que se dedica al estudio del cielo. Cada día descubro una nueva estrella. Nada soy, nada valgo. No me guía al escribir otro fin más que el sentimiento sincero de que nuestra gloria más grande, más indiscutible, tenga que migrar, tenga que irse. Esto es imperdonable y estará sobre nuestra conciencia de orientales como una muestra de ingratitud de la que pedirán cuenta las generaciones venideras y a las que no tendremos que responder porque las grandes culpas hacen enmudecer e inclinar la cabeza. Solo deseo que encuentre usted en tierra extranjera lo que no ha encontrado acá, pero que aún siento tan ingrato el Uruguay con usted, tenga un recuerdo para él. Elisa S. de Martínez. Este año también la Real Academia Española realizó su homenaje a Rodó, académico correspondiente extranjero, nombrado en el año 1912. Aquí vemos, además de la foto del homenaje, el busto entregado a la Real Academia Española en el año 1963, de manos de Eduardo Víctor Aedo, y que se encuentra actualmente en su escalera principal. Y al costado, el pedido, fechado el 5 de junio de 1912, y firmado, entre otros académicos, por don Ramón Menéndez Pidal, solicitando el ingreso de Rodó como académico extranjero. Muchas gracias. Excelente, Alberto, muchísimas gracias. Debemos comunicar que nos acompañan en esta sesión integrantes de la Sociedad Rodoniana, lo cual nos honra en grado sumo. Muchas gracias, señor presidente. Simplemente, en mi calidad de presidente en la actualidad de la Sociedad Rodoniana, quería expresar el agradecimiento por invitarnos a participar de este acto. Apreciamos muchísimo entonces la invitación y la ocasión de escuchar las disertaciones que le dan sustancia, ¿verdad?, a este encuentro. Y simplemente manifestar que de aquí en adelante, de parte de la Sociedad Rodoniana, cuenten con nuestra adhesión y la disposición a pensar juntos y a proyectar actividades de conjunto, puesto que tenemos dentro de nuestras respectivas especializaciones, sin embargo, tantos valores y tantas finalidades que nos aproximan. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. El gusto es mutuo y compartido, y la intención también es compartida. Cómo no, con mucho gusto los vamos a hacer siempre partícipes. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, vamos a dar lugar al segundo trabajo de esta jornada, ya entrando en el aspecto médico del asunto: enfermedad y muerte de José Enrique Rodó en Italia, a cargo de los doctores Antonio Turnes y Juan Ignacio Gili Pérez. Adelante, Antonio. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar a la sociedad y especialmente al presidente, a nuestro querido presidente, doctor Augusto Müller, por haber invitado a los participantes hoy a realizar esta conmemoración de José Enrique Rodó en el sesquicentenario de su nacimiento, y particularmente reproduciendo algunas de las intervenciones que algunos de los hoy presentes hicimos en la Sociedad Uruguaya de Médicos Escritores.
Nos vamos a referir con Juan Ignacio Gil a algunos aspectos relativos a la enfermedad y muerte de José Enrique Rodó en Italia. Imágenes que ya han sido mostradas por nuestro querido amigo el doctor Piñeiro en su excelente exposición, pero nos vamos a centrar en los aportes que hacen algunas publicaciones recientes, en particular los escritos europeos publicados en la colección Clásicos Uruguayos, que incluye el diario de viaje de José Enrique Rodó y el diario de salud, que son dos piezas fundamentales para comprender algo o aproximarnos a lo que ha sido su vida. También las lecturas contemporáneas publicadas por la Sociedad Rodoniana, y aprovecho a saludar al presidente, al doctor Romeo Pérez Antón, que nos distingue hoy con su presencia, y a este otro libro sobre José Enrique Rodó, del mismo que publicó el de Escritos Europeos, que dirigió esa publicación, que es el historiador Gustavo San Román. Es un investigador que está trabajando en una universidad escocesa. Rodó viaja a Europa hastiado de la exclusión política por ejercer sus posiciones de crítica anticolegialista y haber perdido su banca al no ser reelecto, y se dirige a Europa el 14 de julio de 1916, en la víspera de su cumpleaños 45º, logrando la corresponsalía de la revista argentina Caras y Caretas. Transcurre entonces su periplo durante más de 9 meses, que inicia por Lisboa, va en este buque Amazon, inicia por Lisboa, sigue a Barcelona y ingresa a Italia por Génova. Aquí lo vemos acompañado del cónsul uruguayo en Río de Janeiro. Vean ustedes la estatura de Rodó, que era un hombre de dimensiones importantes. Puede seguirse a través de su diario de viaje el itinerario publicado, como hemos dicho recientemente. No hemos conocido que existan antecedentes de la historia clínica o consultas a profesionales médicos de Rodó en Montevideo. Lo que sin duda sería interesante investigar por algún autor en el futuro de los abundantes archivos existentes tanto en la Biblioteca Nacional como en el Museo Histórico Nacional. Ambos diarios, el de viaje y el de salud, junto con los artículos que José Enrique Rodó publicó a través de la revista Caras y Caretas y que están incluidos en el volumen de estudios de los escritos europeos, dan clara noción de lo que ha sido el itinerario de Rodó en Europa. Con este investigador, Gustavo San Román, han colaborado distinguidos médicos uruguayos, entre ellos nuestro compañero Juan Ignacio Gil Pérez, el doctor Augusto Soiza La Rosa, que nos acompaña hoy, y el colega y amigo Diego Lamas, a quien conozco también desde hace años. De la información periodística que se había glosado hasta la publicación de este libro, surgían aspectos que inducían a pensar que Rodó pasaba penurias económicas y mostraba apariencia de una situación miserable. Con la publicación de estos diarios puede seguirse paso a paso los 9 meses que llevó la gira europea del escritor, que contradicen aquella información, aunque algunos aspectos se mantendrán al menos como elemento de duda, por lo que esos registros íntimos no consignan. El periodista uruguayo Juan José de Soiza Reilly lo vio entonces y describió así la situación de Rodó. Estaba en una pieza de hotel, una habitación muy humilde, muy triste. Recuerdo que después de visitarlo fui a un café y escribí 2 líneas a Orestes Baroffi. Le narré con asco la situación de olvido en que Rodó vagaba por el mundo. Caras y Caretas no le mandaba dinero. Debíanle varios meses. Estaba detenido en Génova por falta de fondos para pagar la cuenta del hotel. Pobre Rodó. Me contó la tristeza con que había abandonado Montevideo. Si me hubiera quedado allí, me dijo, me muero de hambre. Yo me asombré. Pero ¿no había en Montevideo millonarios patriotas que le encargaran un libro sobre la patria a fin de que usted no se alejara de Montevideo? Bajó los ojos, muy triste, y enseguida me miró, sonriendo mansamente. Y al respecto, Emil Rodríguez Monegal agrega,
que este curioso testimonio de Juan José de Soysa Reilly contradice expresamente lo declarado por los hermanos de Rodó, en el sentido de la holgura con que pudo subvenir a sus necesidades en el viaje a Europa. El periodista uruguayo no es insospechable de exageración y aún de mistificación. Ya en una nota sobre Julio Herrera y Reisig había presentado al poeta como morfinómano. Hay en él un gusto por la revelación sensacionalista que justificaría la invención o el intencionado aderezo de una entrevista tal vez real. Esto no significa negar que durante su estadía en Europa, Rodó no se haya visto ocasionalmente en apuros económicos. Hasta es posible que haya algún fondo de verdad en lo relatado por Soysa Reilly, con crudo sentido del escándalo. Pero en su totalidad no es posible aceptar el testimonio. El Rodó confesional y patético que presenta no condice con la figura reservada hasta la exageración que todos han mostrado. Hasta aquí lo que decía Emil Rodríguez Monegal. Es posible que Rodó haya pasado dificultades económicas momentáneas por alguna demora en cobrar los giros que puntualmente le realizaba la revista, según había sido pactado. Necesidades pecuniarias es claro que no tenía. Lo que otra fuente mostraba como la vestimenta miserable del ensayista está contrariada por el diario de viaje, porque no solo compró ropa en Italia, sino que incluso se hizo hacer trajes, al parecer que utilizó poco o nada porque aparecieron entre su equipaje sin uso. El itinerario de Rodó en Europa fue ingresando por Lisboa, donde tuvo una entrevista con el presidente de la República de larga extensión y muy interesante, una breve estadía en Madrid, donde se encontró con Juan Ramón Jiménez, y una estadía en Barcelona, donde no tuvo éxito para encontrarse con el maestro Torres García. De allí fue por barco hasta Marsella y de Marsella a Génova. En Génova realiza la primera consulta. En Italia hace un recorrido por diversas ciudades y termina en Palermo, capital de Sicilia, donde finalmente concluye sus días. Va a unas termas en Montecatini y allí consulta con el profesor, doctor Giovan Battista Queirolo. Allí realiza la primera consulta con este destacado profesor, que era profesor de clínica médica de la Universidad de Pisa, y lo consulta el 21 de agosto de 1916, quien, luego de minucioso examen, le encuentra algún elemento de insuficiencia cardíaca, le indica exámenes, solo consta el de orina, y un régimen dietético. Rodó toma baños termales durante varias semanas en Montecatini, vuelve al mismo médico 3 semanas después, el 15 de septiembre, y en el examen de orina, por lo menos lo que consta allí, es que le encuentra albuminuria. Le indica tomar digitálicos, estrofantina y un diurético, diuretina. De allí va a Florencia, y en Florencia visita al doctor Monceles, que es un otorrinolaringólogo, quien le extirpa 3 pólipos nasales izquierdos. El 7 de diciembre, en Turín, es atendido por el doctor Emilio Perrero, quien le indica seguir con digitálicos y diuréticos y agrega 2 píldoras de yoimbina, mañana y tarde, junto a alguna purga. El régimen dietético recomendado por él es el régimen lácteo, con privación de alcohol. 2 días después inicia Rodó la escritura de su diario de salud, que hasta allí no lo había registrado. Señal de que su salud le estaba preocupando seriamente. Con una meticulosa anotación de síntomas, ingestión de medicamentos y dieta, lo que le permite apreciar si se atenía a las indicaciones que cada uno de los médicos le hacía o en qué medida se apartaba y hasta cuándo siguió el régimen higiénico, dietético y medicamentoso. Aquí hay una receta que rescató Juan Ignacio Gil de la Biblioteca Nacional del profesor Perrero, escrita en francés, donde le indica el digital y debajo pone
pour le cœur. Puede seguirse la evolución de los propios registros del diario de salud, donde señala palpitaciones, disnea de esfuerzo, opresión, tal vez dolor precordial, pruritos, sobre todo nocturno, sed en ocasiones, calambres. Este diario de salud se inicia con otros 5 cuadernillos independientes del diario de viaje, desde el 8 de diciembre, continuándose hasta el 25 de abril, que es la última anotación registrada. Permite también algunas sospechas sobre el final. Los 2 últimos días de sus registros ingiere 2 huevos a la coque pasados por agua en los días 24 y 25. Y el 30 aparecerá con un cuadro grave de abdomen, por lo que es internado en medio de grandes dolores, estado de coma y fallece posteriormente. En su certificado de función aparece tifo abdominal. Un periodista dice: encontré a Rodó de regreso de París. El autor se refiere a su regreso de París, puesto que Rodó nunca fue allí. Su único pasaje por Francia fue, como dijimos, a través de Marsella. Viene huyendo del frío, y me dijo, y seguirá al sur de Italia. Tal vez llegue a Sicilia. Me pareció que este amigo no se encuentra nada bien de salud, dice el periodista. Está muy delgado y tiene un gran resfrío. Me dijo que se le había reproducido el ataque de influenza y bronquitis que tuvo antes de salir de Montevideo. Rodó ha pasado ya 2 semanas en Montecatini, donde fue asistido por el doctor Petrocchi. No encontramos ninguna referencia a este doctor. De Florencia. Aunque parece tener una circulación defectuosa, no hay vicios de sangre que él temía. Digamos, un control de daños. Y el corazón anda bastante bien, lo que no se compadece con lo que surge de los diarios de salud. Lo único que le molesta es el resfrío con mucha tos, aunque espera ponerse bien, así que llegue al clima de Nápoles. Entre las anotaciones, el 6 de septiembre, estando en Montecatini, anota Rodó en su diario de salud: un resfrío morrocotudo. Al término de su estadía allí, septiembre 15, vuelve Rodó con su análisis de orina, como dijimos a aquel médico que vio primero, en el que le encuentran la albúmina. Y aparentemente también le indica diuretina, que tomará regularmente, como la digital, por diversos periodos. A partir de este momento, y particularmente de su consulta en Florencia, el 21 de octubre, después de la intervención del otorrino, a partir de este momento, y más que antes, quema sus últimos cartuchos, en una actitud similar a la que tuvo Florencio Sánchez al inicio de su ansiado viaje a Europa, con un final similar. Frecuentes visitas a prostíbulos y actividades nocturnas, con repetidas visitas noche a noche al Moulin Rouge en Florencia. Desde el 25 de noviembre estará en Turín, a donde llega desde Milán. Es pleno invierno. En Milán había notado lluvia y resfrío el 19 de noviembre. Y allí enferma seriamente. En Turín visita el 8 de diciembre al doctor Perrero, que ya dijimos lo que le había indicado. En Roma, el 20 de diciembre está en Roma, y se instala por 2 meses en la ciudad, visita casi todas las iglesias, tiene una entrevista con el Papa y examina en el taller del escultor Angelo Zanelli la estatua de Artigas que el gobierno uruguayo le había encargado. En una carta privada a Juan Antonio Zubillaga, de la que se conoce solo esta frase, habla de que se siente dominado por el mal de patria, por la nostalgia del país que había abandonado con alivio. Pero él mismo ha dicho, en carta a Joaquín de Salterán de 1911, la patria es la patria, y la distancia idealiza todas las cosas lo mismo en el espacio que en el tiempo. Conoce también allí en Roma a Leonardo Bistolfi, el escultor que diseñó el sello y emblema de nuestra Facultad de Medicina. Y siguiendo su viaje por distintos lugares de la península itálica, llega a Nápoles. Goethe había escrito en su viaje a Italia de 1789, «Vedi Napoli e poi muori», ver Nápoles y luego morir.
que fue recogida en sus cartas luego de visitar Pompeya, y Rodó la hizo realidad. El 21 de febrero de 1917 se encuentra ya en Nápoles, la Española, como la llama en su penetrante ensayo. Visita Sorrento y Capri y Castellammare. Pero la enfermedad ha ido creciendo. Es un resfrío, pero es también un debilitamiento general y es una nefritis. Rodó ha ido decayendo físicamente. Su cuerpo está minado y expuesto a cualquier ataque. Sigue su trabajo, no quiere reconocer su estado. Algunas palabras de sus crónicas adquieren, al ser leídas ahora, un sentido premonitorio hasta siniestro. Así parece dejar caer una alusión personal cuando llama a Sorrento ciudad preferida de los convalecientes, o cuando cuenta en Capri la salida de la Gruta Azul, la Gruta Azurra, tendido en el fondo de la barca en la actitud de un cadáver en su féretro. Para entrar y salir de la Gruta Azul es necesario tirarse al fondo de la chalana que lo conduce, porque si no se pega contra la roca de la cueva. Es a partir de sus escritos desde el 26 de enero, cuando está en Roma y termina Ciudades con Alma, lo que repetirá luego en Nápoles, el 26 de febrero, cuando termina de escribir Nápoles, la Española, son los artículos que escribía para Caras y Caretas, que irá acompañando sus ulteriores envíos con la expresión bendito sea Dios, que es lo que se interpreta de las letras B, S, D, a veces con signo de admiración y a veces sin él, que es interpretado como lo que acabo de decir, bendito sea Dios, y según Gustavo San Román, es conmovedora señal de que sabe que su salud está empeorando indefectiblemente. Lo repite el 8 de marzo, también en Nápoles, al señalar en su diario, termino, bendito sea Dios, el altar de la muerte, uno de sus artículos. En marzo 22 termino y envío Sorrento, bendito sea Dios. Marzo 31, lo mismo, Capri. Termino Benedicto XV, su último artículo finalizado, y quedó sin enviar Palermo, cuya última anotación, continuó Palermo, es del 21 de abril. A Palermo llega enfermo, ya el 3 de abril. Se hospeda en el Hotel de Spalm, habitación 215, con balcón sobre el jardín del hotel. Una minuciosa crónica de Julián Nogueira, publicada en el diario El Día, el 28 de enero de 1920, con posterioridad al fallecimiento de Rodó y en la víspera de que lo trajeran repatriado, y sumamente controvertida en algunos aspectos, ha dejado el detalle de sus últimos días. Dice, cenó aquel día, el día de su llegada, tomando leche y agua mineral con la comida, que fue la única que Rodó pidió en el hotel. Los días siguientes a su llegada tomó algunos huevos pasados por agua, café y agua mineral, fuera de los desayunos habituales al levantarse. Esas frugales meriendas siempre se efectuaban entre las horas de la comida, suponiendo los dueños del hotel que no comía nada fuera de casa. Nadie sabía quién era y con nadie, absolutamente con nadie, hablaba, sino lo estrictamente necesario para solicitar alimentos. A veces pasaba largas horas en el hall del hotel, delante de una taza de caldo y de una copa de agua, ensimismado, con la vista fija en un punto determinado y sin pronunciar una palabra. Salía del hotel todos los días envuelto en un jaqué raído, que había perdido su color primitivo y que mostraba su forro descosido en los faldones, casi siempre con un paraguas bajo el brazo y con un evidente aspecto de completo abandono de su persona. La barba crecida, lleno de manchas, cubierto de polvo que jamás sacudía y metido en unos botines que nunca hizo limpiar. Todos los días se retiraba de noche muy temprano. Durante toda su permanencia de casi un mes en el hotel, no ordenó un solo baño. Y a menudo su exterior era tan poco aseado que los dueños del hotel pensaron en más de una ocasión pedirle la pieza, deteniéndolo siempre una especie de respeto intuitivo que les imponía la obligación de estarse a distancia, considerando que debajo de aquel hábito sucio y viejo se ocultaba una persona llena de dignidad, quizá de gran valor, reducida a aquel estado, quién sabe por qué circunstancias infelices. Le tenían por un misántropo, por hombre raro y pudiente, quizá por un avaro, que por equivocación hubiera caído en el primer hotel de Palermo. Vean ustedes que los hoteles en los que se hospedó Rodó en su viaje siempre fueron de primera categoría, y los lugares donde se alimentó eran restaurantes de muy buena calidad. O sea, esto contradice aquellas expresiones de Soy Sarrelli que vimos al comienzo.
Su edad podría oscilar alrededor de los 70 años, para quien lo apreciaba. Tenía en realidad 45. Desde el día 24 no salió para nada del hotel, se refiere al 24 de abril. Y por tanto puede establecerse con toda precisión que apenas se alimentaba, deduciéndose de ello y de los datos expuestos, que ya su organismo estaba del todo abatido por el mal que lo miraba. En estas condiciones verdaderamente trágicas, desarrollándose no se sabe qué terrible drama en su alma, pasó José Enrique Rodó con ligeras variaciones de detalle los días entre el 3 y 28 de abril del 17. Fue en la mañana de este día, cuando al llevarle la camarera a su desayuno, Rodó le dijo que se sentía mal. Sin embargo, se levantó y permaneció en el hotel sin decir una palabra más hasta el día siguiente. El día 29 repitió a la camarera que sufría, todas las veces que ésta fue a ver si necesitaba algo, pues no se levantó de la cama ese día. A la hora 19 llamó a la camarera, a quien dijo que estaba muy mal y que quería al médico. El doctor Zapupo vino a la hora 21:15 y encontrando a Rodó que se retorcía en la cama, presa de grandes dolores y quejándose a gritos. Algunos clientes del hotel, entre ellos el general Elía y la princesa Bausina de Palermo, que acudió con una bolsa para agua caliente, se habían puesto a disposición entera del enfermo y con los medios caseros a su alcance trataban de mitigar los dolores de aquel desconocido, que tanto les había interesado, a pesar de la impresión desfavorable que en el mal observador podía provocar su descuidado aspecto exterior. El doctor Zapupo no pudo ya interrogar al enfermo y solo evidenció que se trataba de algo muy grave, sin poder precisarlo. Dijo que podía estar atacado de meningitis y aconsejó llevarlo al hospital sin perder tiempo. Desconocemos si la sospecha de meningitis se trató de algún signo positivo de la exploración clínica o producto de una confusión con posibles manchas cutáneas que pueden observarse en los estados graves de fiebre tifoidea. El copropietario del hotel, señor Marcucci, salió de inmediato a buscar una camilla y a la hora 1 del día 30 de abril lo transportaba él mismo en un carruaje y en medio de la absoluta oscuridad de la ciudad, en tiempo de guerra, al hospital San Severio. Manifiesta el señor Marcucci que durante el trayecto es indecible lo que Rodó debe haber sufrido, a juzgar por lo que se quejaba, sin poder hallar posición cómoda y ya en estado comatoso. El médico de guardia en el hospital diagnosticó en dudas meningitis cerebroespinal. Lo colocaron en la sala de entrada y a la hora 10:30 el médico de la sala, otro médico diferente del de guardia, a que fue conducido, lo examinó detenidamente, indicando que se hallaba en estado comatoso, casi agónico, con fiebre alta, que el caso no tenía remedio y que la enfermedad debía ser tifus abdominal y nefritis, sin poderlo determinar completamente. El resto del día 30 de abril lo pasó Rodó sin dar señales de lucidez y a la mañana siguiente, a la hora 10 del día 1 de mayo de 1917, falleció. La terminación del artículo de Julián Nogueira en El Día decía: para terminar, estableceré un dato final, que puede tener una gran importancia psicológica. En un excelente baúl se encontró ropa blanca suficiente y algunos trajes casi nuevos, y entre los revueltos papeles había un tratamiento en que un médico de Turín o de Roma lo declaraba nefrítico e impotente. Diversos síntomas físicos va registrando José Enrique Rodó a lo largo de su diario de salud. Disnea de esfuerzo, al subir escaleras o incluso al caminar en algunos paseos, pruritos sobre todo nocturnos, sed de aparición variable, calambres, palidez, que la expresa en francés, pâleur, adelgazamiento, opresión precordial, tal vez angina, palpitaciones, sequedad de boca. Pero en lo psicológico, es muy probable que con este cortejo sintomático atravesara Rodó un estado depresivo, con frecuentes menciones a la muerte o a su fin cercano, particularmente las visitas a las tumbas de Virgilio, de Leopardi, a la Gruta Azul, las expresiones que mencionamos de sus artículos cuando los terminaba, bendito sea Dios, y estar solo en los últimos meses de su viaje. Solo, porque en los primeros meses estuvo acompañado por personajes diplomáticos y de la cultura en todos los lugares que había visitado. Pero allí, cuando llegó a Nápoles y más al sur, el viaje continuó solo. En el tramo final, luego de ingerir por 2 días 2 huevos pasados por agua, aparece el malestar 5 o 6 días después, que le obliga a quedar recluido en su habitación hasta que finalmente, lo que ya mencionamos, llaman al médico y lo que este doctor Zapupo le encuentra.
que lo encuentra con fiebre, fuertes dolores y otros elementos que no se conocen, pero que le hacen dudar entre meningitis cerebroespinal y fiebre tifoidea. Ven ustedes la dificultad diagnóstica de este médico. Pero fuera de alguna indicación insignificante, le receta ventosas, dispone el traslado al hospital de Palermo. Esto fue un gesto realmente apropiado. Llevado allí en medio de muchos quejidos y de dolor, y llegado al coma, también el médico que lo recibe piensa en una meningitis. Y al parecer se le hizo una punción lumbar que no la confirmó. Internado en la sala, fallece al día siguiente y el certificado, como mencionamos, decía certificado de función tifo abdominal. No aparecen consignadas lesiones cutáneas, petequias, que podrían haber acompañado a la meningitis meningocócica o a la tifoidea. No hay noticia de la exploración abdominal que pudiera orientar a una perforación intestinal característica de la evolución de la tifoidea. Los fármacos que recibió desde Génova, digitálicos y diuréticos, si dejamos de lado la yoimbina, los siguió consumiendo por muchos meses, hasta pocos días antes, coincidente con la cesación de sus registros en los diarios. Hay elementos para pensar que Rodó tuvo una idea de su cercano final, porque son frecuentes todas esas menciones que hemos hecho tanto a los lugares que visitaba como a las expresiones terminando sus artículos. Y nos preguntamos, ¿estaría cursando también una depresión? Y Juan Ignacio Gil acota, Rodó estaba en trance de una depresión, que si la pudo tener desde su adolescencia, logró sobrellevarla durante toda su juventud y madurez intelectual, amainada por los periodos de más y mejor trabajo y los veranos, y que se agazapó en su espíritu acompañando su cardiopatía física y lo fue sumiendo hasta el final de sus horas. Una depresión que tal vez durante todo su viaje europeo revolvió y estrujó su existencia. El médico de guardia del Hospital San Severio se dice que vaciló en su diagnosis entre fiebre tifoidea o meningitis cerebroespinal. Luego de practicar, cita San Román, una inyección lubal, suponemos que era la punción lumbar, se descartó esta última, la meningitis, y por fin decidieron los médicos que se trataba de tifus abdominal. Pronto entró Rodó en coma y dejó de vivir al otro día a media mañana. Como ven, unos dicen que llegó en coma, otros dicen que entró en coma cuando estaba en el hospital. Que se sepa, el certificado de función que obtuvo el cónsul uruguayo Enrique José Rovira del Hospital Cívico de Palermo, firmado por el doctor Perricone, se declara que Rodó falleció el 1 de mayo a las 10 y que la causa fue tifo abdominal. Que se sepa, no hay mención que se le hubiera practicado una reacción de Vidal, que había sido descrita ya en 1896 por George Ferdinand Vidal, para el diagnóstico de tifoidea. Algunos síntomas consignados podrían ser compatibles con dicha enfermedad, además de su insuficiencia cardíaca incipiente y su insuficiencia renal aparente. Tampoco hay mención sobre el examen abdominal, como dijimos, que posiblemente hubiera podido detectar alguna perforación intestinal de naturaleza tífica si algún cirujano se hubiera animado a explorarlo. Pero hay ciertos elementos clásicos de la patología y la clínica de la fiebre tifoidea y de su mortífera complicación por perforación intestinal que no permiten encuadrar ni apoyar la historia clínica de Rodó en las últimas 4 semanas de su vida, en Italia como padeciendo una fiebre tifoidea. Esta cursa con fiebre alta y pulso lento desde el comienzo de la infección. La duración de la fiebre tifoidea es de 1 mes, 4 semanas, y la perforación intestinal siempre se da al inicio de la 3ª semana o en el 3er septenario del curso de la infección. Este diagnóstico fue sin duda presuntivo ante José Enrique Rodó, ya en estado grave, soporoso o comatoso, ingresado en el hospital de Palermo, y juzga Juan Ignacio Gil que es muy difícil refrendarlo y tomarlo como válido. El informe oficial firmado por el doctor Juan Cuestas, ministro uruguayo en Londres, que fue encargado de investigar las causas de la muerte, señala que murió de tifus abdominal y anota, fue atendido con todos los recursos de la ciencia. Se ve que eran pocos los recursos por allí. Se libraron actas del embalsamamiento y depósito de sus restos. Se hizo inventario de los efectos, dinero, papeles y libros de propiedad del extinto. Esto de embalsamamiento supone la conservación del cadáver y no la realización de una autopsia
como conocemos. La noticia de su muerte llegó a Montevideo en la tarde del 3 de mayo, en momentos en que se realizaba una manifestación estudiantil motivada por una huelga. Al saberse que había muerto, cesó el bullicio de los manifestantes y después de un pequeño acto oratorio, los manifestantes se disolvieron. Los diarios hicieron sonar sus bocinas y cubrieron sus pizarrones con el telegrama. En uno de ellos se lee la noticia su hermano Eduardo, y por algún tiempo se la ocultan a la madre, que estaba viva y enferma. Este es el hotel donde pasó sus últimos días Rodó en Palermo. El hall del hotel, como ustedes ven, un hotel señorial de primera categoría. Este es el hospital de San Severio, junto a la iglesia de San Severio, que se mantiene en pie. Y estas son fotos del Archivo Histórico Nacional de época. La iglesia del hospital y el hospital, el gran cortile del hospital, la entrada lateral de ese mismo hospital, la entrada de la sala donde se hospedó en sus últimos momentos José Enrique Rodó, el aspecto que tenía la sala del hospital donde fue internado, la cama en la que él falleció. Y este es el cenotafio de un velatorio que se hizo en su homenaje en Palermo a partir de su fallecimiento. Inmediatamente a su muerte fue enterrado en el cementerio de Palermo a cargo de los dueños del hotel, de donde fue luego retirado en 1920, cuando Antonio Bacchini fue comisionado por el gobierno uruguayo del doctor Baltasar Brum para recuperar sus restos y traerlos al Uruguay. Como ven, fue movilizado en un móvil del ejército italiano, señalado allí con una cruz roja, y fue llevado hasta la estación de tren de Palermo, donde fue despedido, y luego a Génova para su llegada a Montevideo. La Facultad de Medicina, inmediatamente de su fallecimiento, publicó, dirigida por Américo Ricaldoni, publicó este homenaje a Rodó. El fallecimiento, en los anales de la Facultad de Medicina, el fallecimiento ocurrido en el extranjero el día 2 de mayo del presente año del insigne literato y publicista José Enrique Rodó debía afectar necesariamente a nuestra Facultad de Medicina, porque aun cuando el ilustre extinto no profesaba las ciencias médicas y no tenía vinculaciones directas con la Facultad de Medicina, su obra de pensador había ejercido sobre la juventud universitaria que en ella estudia una alta y considerable influencia educadora. Por esas razones, el decano, con la aprobación del Consejo Directivo, resolvió asociarse al duelo que en todo el país había provocado el conocimiento del triste suceso, disponiendo que se colocase el pabellón nacional a media asta en los edificios de la facultad, que se suspendiese por un día el funcionamiento de las clases, que se remitiese una nota de pésame a los deudos del eminente escritor y, en fin, que se comunicase a la universidad el deseo de tomar parte de todos los homenajes que ésta proyectase rendir en su memoria. Tengamos en cuenta dos hechos ciertos para entender la postura y la expresión del decano Ricaldoni ante la muerte de Rodó. Primero, que la primera estirpe intelectual de Ricaldoni era la pedagogía, aprendida junto a su padre, que era educacionista, que lo expresa como argumento en clave pedagógica arielista en el primer párrafo de la nota. Segundo, el espíritu universitario con que Ricaldoni concibió la edición de la revista de nuestra facultad, no solo como una tribuna médico-científica, sino también de alta cultura, rodoniana, podríamos agregar, expresada en el subtítulo de los suplementos, colaboración médico-literaria y médico-artística, documentos oficiales, asunto administrativo y páginas de los estudiantes, que nada importante quedase afuera de la revista. Comenzará allí la apoteosis y la gloria o la mitología de Rodó. Después de 1920 se envía una delegación presidida por Antonio Bacchini para la repatriación de los restos. Y una de las personalidades que subieron al barco una vez que éste llegó a la rada del puerto de Montevideo con el féretro de Rodó fue el catedrático universitario y servidor público el doctor José Escoceria,
que desde que se publicó el Ariel y murió su creador, había ocupado los puestos más importantes de la medicina pública nacional. Había sido decano de la facultad, presidente de la Comisión Nacional de Caridad y Beneficencia Pública y director general de la Asistencia Pública Nacional en sus primeros años de gestión política como nueva institución secularizada del Estado uruguayo. Cabe acotar que Escoceria había sido el responsable definitivo del retiro de los crucifijos de los establecimientos de caridad hospitalarios o asilares, medida ante la cual Rodó reaccionó y disparó en 1906 el inicio de la histórica y emblemática polémica periodística y que él mismo reunió poco después en el librillo Liberalismo y Jacobinismo. Estos son los honores militares que se le rindieron al llegar sus restos en el puerto de Montevideo, y estos son los honores que se le tributaron en la Universidad de la República, haciendo un altar en su frente, rindiéndole honores militares, y donde Juan Zorrilla de San Martín, que lo había acompañado en aquel Congreso de Chile de 1910, que también mencionó el doctor Alberto Piñeiro recientemente, despidió en nombre de él y del presidente de la República, Baltasar Brum, los restos de Rodó, entre muchos oradores que se refirieron a él. Una multitud acompañó los restos por Montevideo hasta el cementerio central, con las más diversas apariencias, desde los caballeros que estaban con sus ranchos de paja hasta los estudiantes que estaban descubiertos. Una multitud acompañó aquel domingo los restos, a pesar de la feria de Tristán Narvaja, que seguía con su bullicio, y lo acompañaron hasta el cementerio central, donde fue inhumado en el Panteón Nacional, con honores militares como un ministro de Estado. Este es un homenaje que se le tributó años después en el Panteón Nacional en 1929, que también está en el Archivo General de la Nación. Y aquí en esta imagen hay dos hermanos de Rodó, Alfredo y Eduardo, ya en su adultez. Este es un homenaje que se le tributó en Salto, donde habló el doctor Ángel Fortunato. Bueno, es lo que quería manifestar y les agradezco mucho la atención. Estos son los Muchas gracias, Antonio, por este trabajo tan minucioso, tan bien ilustrado, al igual que el anterior, y que revela un trabajo de investigación compartido con Juan sumamente intenso y sumamente provechoso. ¿Tuvo chance de sobrevivir el escritor uruguayo José Enrique Rodó? Su muerte en Palermo, Sicilia, Reino de Italia, 1 de mayo de 1917, a cargo de Augusto Soiza La Rosa. Adelante, Augusto, cuando tú dispongas. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, la pregunta que me ha surgido al leer los trabajos citados por los anteriores autores es si tuvo realmente Rodó chance de sobrevivir en Palermo. Ante lo abrumador de las referencias bibliográficas que existen sobre el escritor y enfrentado al análisis de su muerte, tendremos en cuenta, primero, que para alarma de los estudiosos y de los críticos, no es necesario conocer su obra literaria, periodística ni política, que nada tuvo de vinculación con el deceso. Y que segundo, ante la ausencia de una historia clínica conocida y una partida de defunción que es opinable, toda conclusión sobre la enfermedad que provocó su internación hospitalaria y obviamente la causa íntima de su muerte, solo es posible emitir hipótesis. Advertimos a los que se introducen en este análisis que se enfrentarán a un paciente adulto, 45 años, para el cual un médico fue convocado desde su habitación de hotel en forma urgente por un paciente aquejado de intenso dolor agudo, probablemente abdominal,
a los gritos y retorciéndose en su lecho, sin conocerse algún antecedente orientador de la causa del sufrimiento, aparentemente de reciente comienzo, y que ingresado a un hospital público, murió en pocas horas con un diagnóstico presuntivo. No hay historia clínica conocida, no hubo autopsia. Es torrencial lo que se ha escrito sobre Rodó, no así, curiosamente, desde el punto de vista médico. La fuente principal sobre su muerte, entonces, es el informe oficial del cónsul uruguayo en Roma, que viajó en misión a Palermo, Enrique José Rovira, porque no existía cónsul en Palermo. Y el de Nápoles, Armando Bacer, estaba enfermo. Urgido Enrique José Rovira, el cónsul, por el gobierno uruguayo, del presidente Feliciano Viera, se trasladó rápidamente. La noticia de la muerte de Rodó, murió el 1 de mayo de 1917, fue transmitida por el ministro uruguayo en Roma, pero 2 días después. El informe lo transcribe el escritor y crítico literario Wilfredo Penco y ha sido reproducido en varios medios. El informe contiene el testimonio de los propietarios del hotel donde se alojaba Rodó, la capital de Palermo, la capital de Sicilia, donde obtuvo esa información el cónsul Rovira en persona. El testimonio, que es lo único que contamos, se convierte así en una suerte de historia clínica supletoria, porque no existe una historia clínica formal. A los hoteleros, la condición física de Rodó, que tenía 45 años, les impresionó muy desmejorada desde su ingreso al hotel el 3 de abril. Hay aquí un primer dato de enfermedad. Conocido es que Rodó no dejó un día de salir a caminar y visitar personas y lugares. También que hubo ocasiones en que gustó de bebidas y disfrutó de comidas pese al régimen dietético que le había sido recomendado. Estos últimos días que pasó en el hotel es evidente que se sintió mal. La crisis surgió en la noche del 29 de abril. Dice el relato del testimonio obtenido por el cónsul. A la hora 22, más o menos, la sirvienta oyó que el señor Rodó se lamentaba acusando fuertes dolores. Nosotros fuimos, es decir, los dueños del hotel, fuimos al cuarto donde encontramos al señor Rodó en un estado más bien grave. Tanto que él mismo manifestó el deseo de que se llamase enseguida un médico, cosa que había negado un día antes. La enfermedad había progresado rápidamente. El sufrimiento de Rodó era sin duda agudo y muy intenso, pues se trasladaron, dice el informe, al cuarto de Rodó, llamado por los lamentos, esto es textual, diversos clientes nuestros quienes nos ayudaron a envolverlos en paños calientes y a poner en la cama botellas de agua hirviendo. Y esto porque el señor Rodó estaba en un estado de fuerte frío. Imaginemos a los huéspedes saliendo de sus habitaciones para ingresar a la del escritor cuyos gritos eran audibles a distancia. Es de lamentar que se desconoce qué es lo que le dolía. ¿Le dolía su vientre, su cabeza, su espalda? Dolor intenso y quejidos pueden ser ocasionados por un cuadro agudo de abdomen, una meningitis aguda, un cólico nefrítico, incluso una crisis de lumbociática. Ningún antecedente en Rodó permite aproximar un origen de este intenso dolor. Pero es obvio que ni la causa renal ni la raquidia fueron el motivo de ese dolor, pues ninguna de ellas provoca la muerte. En suma, de los síntomas conocidos son seguros por testimonios de quienes estuvieron a su lado, vertidos en 1917 y refrendados en 1919, dolor agudo intenso que le hace gritar, se retuerce en su lecho y estaba febril. La fiebre nos acerca
a una etiología infecciosa primaria o secundariamente infectada. Sobre el ingreso hospitalario de Rodó no constan datos del interrogatorio. Otra dificultad para el diagnóstico es que Rodó no dominaba la lengua local. Se quejaba, sí, en el hospital, de dolores y agradecía, gracias, lo cual indica, clamaba con esto, lo cual indica que no ingresó en estado de coma, sino que el coma fue posterior. Y parece que su psiquismo sí estaba muy deprimido. Algún testimonio, como ha dicho el doctor Turnes, habla incluso de estado comatoso, pero es dudoso esto. Es probable que estuviera deprimido, pero que el coma fue posterior. Tampoco tenemos datos del examen físico. No se conoce el nombre del médico de puerta. En fin, no hay historia clínica accesible. Es una tentación para inventar diagnósticos. Según el informe consular, hubo 2 diagnósticos probables: meningitis cerebroespinal y fiebre tifoidea. Esto explica que la dirección del Hospital de San Saverio, para asegurarse si se trataba de un caso de meningitis cerebroespinal, hizo practicar al enfermo una punción lumbar, que dio resultado negativo. Quedaba pues la diagnosis de fiebre tifoidea, dice el informe, y más precisamente de tifus abdominal. Rodó fue desahuciado de entrada, pues, dice el informe, según el médico del hospital, ninguna asistencia favorable podía prestarse al enfermo. En la mañana del 30 de abril, los dueños del hotel volvieron al hospital, donde recibieron la noticia de que Rodó estaba gravísimo y ahí sí en coma. Y la muerte se produjo a media mañana del 1 de mayo. Su muerte en Palermo fue de causa evidentemente dudosa. Se sabe que Rodó no gozaba de salud plena y que durante su viaje hizo consultas médicas, pero nada anunciaba un fin como el que tuvo. Sobre las enfermedades de Rodó ya se ha referido el doctor Turnes y no vamos a insistir sobre las mismas, sino en aspectos solamente puntuales. Las enfermedades de Rodó que pudieran resumirse en 2. Insuficiencia cardíaca de grado leve y nefropatía. Todo lo demás son síntomas aislados o males menores. Pólipos nasales, dispepsia crónica flatulenta, hemorroides, insomnio, prurito tenaz, calambres, adelgazamiento progresivo. Rodó claramente cambió su estado de salud rápidamente desde el 24 de abril. Lo atestigua el retorno de los síntomas y el cambio dietético. Incluso ya no llevará más anotaciones desde el 25 de abril, fecha en que finaliza su diario de salud. Se deduce que en los últimos días de abril entonces Rodó se sintió mal, con síntomas predominantemente en la esfera digestiva y abdominal. Y ya el 25 abandonó las suntuosas comidas. Singularmente, ningún dolor referido a su cabeza. Todo lo que sucedió desde entonces se conoce solamente por testimonios y ya lo hemos reseñado al comienzo. En suma, ¿y de qué murió? Ya hemos citado que Rodó murió de una enfermedad inopinada. La causa sí es totalmente discutible. Uno de los riesgos a la hora de vincular la muerte con las presuntas enfermedades que traducen las anotaciones de Rodó en sus diarios es embrollarse con la puntillosa enumeración de síntomas y signos. De no extractar de esas anotaciones lo medular de las mismas, interpretarlas y dejar de lado lo que fueron síntomas o pseudosíntomas banales en un hipocondríaco, fatalmente se fracasará en establecer conclusiones razonablemente seguras. Su mal básico e indiscutible, la enfermedad cardíaca, probablemente una insuficiencia incipiente, no explica ni los síntomas premortales ni la muerte.
no es la forma de determinar esa patología crónica. El mal secundario, la enfermedad renal, si fuera segura su existencia, que no lo es, traducido por la pérdida urinaria de albúmina, lo único que conocemos, tampoco lleva a la muerte con los síntomas que tuvo Rodó. La insuficiencia renal crónica y terminal, que ha sido esgrimida sobre todo por el tenaz prurito, mata en el curso de una uremia, lentamente, no con la brusquedad que aconteció, pero puede serlo rápidamente por hiperpotasemia y toxicidad cardíaca, con arritmia fatal, que no es la terminación que tuvo Rodó. Nos queda el tema de la meningitis cerebroespinal, un diagnóstico primario emitido al ingreso del hospital que fue descartado por el examen del líquido espinal obtenido por la punción lumbar. Todos los demás síntomas no alcanzan para identificar una enfermedad mortal y tampoco explican la muerte. Por ello, habíamos adelantado que toda conclusión sobre la enfermedad que provocó su internación hospitalaria y obviamente la causa íntima de su muerte, solo es posible emitir hipótesis. La partida de defunción de Rodó, que es probablemente el único documento al que podemos tener acceso, cuyo original no está en Uruguay, pero hay copia o testimonio en Montevideo, lleva el diagnóstico así concretamente tifo abdominale. No dice peritonitis perforativa. La fecha de muerte, 1 de mayo de 1917 y la hora 10 de la mañana, firmada por un médico de apellido Perricone. Es la conocida enfermedad infecciosa, fiebre tifoidea, provocada por una bacteria. Una infección sistémica y grave que provoca ulceraciones, sobre todo en el intestino delgado terminal, y puede perforarse efectivamente en la cavidad abdominal con la consiguiente peritonitis aguda mortal. ¿Podemos confiarnos de esa partida de defunción? No. Larga experiencia se tiene con los diagnósticos consignados en esos certificados que aún hoy son objeto de crítica por no acertar la causa verdadera del deceso, más bien llenados para salir del paso. Si actualmente, con los medios tecnológicos disponibles, la real causa de muerte puede quedar sin esclarecer, ni aún por una autopsia experiencia propia, ¿qué podíamos exigir en 1917? Por más que busquemos esclarecer el mal que llevó a la muerte a Rodó, se nos impone obsesivamente la hipótesis de que estaba dentro del abdomen. Pues nada hay para pensar en una causa torácica o craneana donde también hay órganos vitales. ¿Y por qué el abdomen? Por los síntomas experimentados durante días, predominando en la esfera digestiva y abdominal, la defecación imperiosa, algún despeño diarreico, los cólicos abdominales, el dolor sordo del vientre, la sed constante, la progresiva inapetencia y esa sensación de sentirse mal que traducen el decaimiento y la dinamia. Nos preguntamos si además tenía fiebre, ya que la infección denominada tifus, tifoidea, es por esencia una enfermedad febril. Recordamos de nuestra época de practicante de medicina que la fiebre tifoidea era una etiología a descartar en los síndromes febriles prolongados. Tan mal se sentiría Rodó que dejó de anotar en su diario de salud él, que fue tan puntilloso. En ese fondo de enfermedad indefinible, progresiva en pocos días, hubo un cambio brusco en la sintomatología, hiperagudo. Intensos dolores que le hacían revolcarse en el lecho, emitir gritos audibles a distancia que alarmaron a sus vecinos de habitación y fiebre, tal vez chuchos. El primer médico que llegó a su lecho consideró que había que internarlo de inmediato. Es decir, una enfermedad grave que evolucionó rápidamente y potencialmente mortal. El diagnóstico presuntivo al ingreso al hospital de San Saverio fue meningitis cerebroespinal. Desconcertante diagnóstico.
nos pone en la pista que fue examinado cuidadosamente y se encontraron signos de una posible afección inflamatoria de las membranas que recubren el sistema nervioso. Sabemos que esta enfermedad, la meningitis cerebroespinal, dentro de otros síntomas presenta un intenso dolor cefálico, el grito meningítico. Pudo haberse comprobado además, pero no necesariamente, y no sabemos si se comprobaron, los otros elementos concordantes con el diagnóstico, como la rigidez del cuello, la intolerancia a la luz, etc. La normalidad del líquido espinal obtenido, única evidencia de la meningitis sospechada, por la obligatoria y diligente punción lumbar que se le practicó, descartó rápidamente la infección meningia. Y de paso, aunque no se había planteado, pues no sabemos si se planteó, una hemorragia meningia espontánea, porque el líquido espinal indudablemente no era hemorrágico. ¿Fue este diagnóstico de ingreso un error diagnóstico que retardó el tratamiento de Rodó? De ninguna manera. En el curso de infecciones agudas pueden presentarse síntomas similares a una meningitis aguda, pero con líquido espinal normal, sin infección. Es la pseudomeningitis o meningismo. La única forma de descartar que sea una auténtica meningitis aguda es la punción lumbar y el estudio del líquido. La meningitis aguda es afección mortal, el meningismo es banal. El meningismo fue meramente un síntoma de alarma en Rodó secundario a una enfermedad aguda que estaba fuera del neuroeje, un reflejo a distancia. Así que cuadro abdominal agudo y febril aboga por un proceso séptico intraabdominal y en primer lugar a descartar una peritonitis aguda. No tenemos la historia clínica, pero sí la evolución de los síntomas, el final mortal y un diagnóstico médico en la partida de defunción que vinculó el deceso con un tifo abdominal. ¿Pudo serlo? ¿Fue la única causa posible? Si se planteó una tifoidea en Rodó fue exclusivamente por la clínica. La fiebre tifoidea tiene un comienzo agudo, con periodos de incubación de 5 a 12 días. Hay todo un proceso, que ya lo mencionó el doctor Turner con respecto a la enfermedad tifoidífica, pero sabemos que entre la tercera y cuarta semana, a veces durante la mejoría, por lo menos los clásicos así lo mencionan, un 10 a un 15% de los pacientes pueden perforarse, aparte de tener otras complicaciones. Por eso decía Ricaldoni, y lo recordaba el profesor Mañé, decía, no se cuide, ante la mejoría de la fiebre tifoidea, cuidado, toda fiebre tifoidea es una enfermedad grave. Es decir, la mejoría no significaba que el enfermo iba a sobrevivir y se iba a curar, dado que a las 2 semanas se perforaba, podía perforarse. Presentaba Rodó entonces, cuando, de acuerdo al diagnóstico de la partida de defunción, un cuadro clínico presuntivo de fiebre tifoidea. Por lo que sabemos, los síntomas de enfermedad aguda se remontaron a muy pocos días y rápidamente se complicó. Es posible que no se tratara de una tifoidea típica. Hubo dudas al ingreso por tal motivo en la punción lumbar, porque si no se hubiera hecho diagnóstico de entrada de tifoidea. Pero dado el cuadro proteiforme de esa infección, podría aceptarse y entrar en un planteo diagnóstico, aunque no el único. Para ser sincero, he dudado mucho del diagnóstico de tifus abdominal. Es un diagnóstico impreciso. En esa época se discutía la patogenia de la complicación tífica abdominal. Se atribuían peritonitis por perforación, peritonitis sin perforación, por propagación septicémica, y apendicitis tífica. Hoy, yo habría llegado solo hasta un diagnóstico de síndrome, un cuadro agudo de abdomen. El abdomen agudo es defendible como diagnóstico en Rodó. Tuvo signos y síntomas de aparición brusca, con dolor abdominal intenso y de rápida evolución, en menos de 24 a 48 horas. Pero su diagnóstico es difícil por los datos que tenemos.
no parece haber sido fácil tampoco en el Hospital de San Saverio. Los métodos diagnósticos complementarios eran, en la época, limitados, siendo en último término necesario recurrir a la exploración quirúrgica abdominal. En la época de Rodó no había otra forma de dilucidar la causa del sufrimiento. El diagnóstico del cuadro agudo de abdomen varía en función de los antecedentes, edad, sexo del paciente y forma de presentarse la enfermedad, pero también del criterio epidemiológico de la época, que sin duda fue lo que primó cuando ingresó Rodó al hospital para el diagnóstico de tifus abdominal. Para ser más claro, hoy un cuadro similar al de Rodó no evocaría el diagnóstico de tifus abdominal, pero en el Palermo de 1917 seguramente sí. Hace 2 años, ante una neumonía, no se planteaba el diagnóstico de infección por virus COVID-19. Hoy sí. Es decir, que el criterio epidemiológico reinante en la época era muy importante para el diagnóstico. Y entonces entramos en la parte, es decir, que pudiendo haber otros diagnósticos, si yo llegaba hasta el síndrome de cuadro agudo de abdomen, y no me quedaba solo con el diagnóstico de tifoidea abdominal, entonces entramos en la parte más sensible del análisis, la chance. Si el diagnóstico estampado en la partida de defunción como tifus abdominal es opinable, al menos no se corroboró de ninguna forma, fue solamente clínico. Y otros diagnósticos eran razonablemente posibles, como los del cuadro agudo de abdomen, ¿tuvo Rodó chance entonces de sobrevivir o estaba fatalmente condenado? Adelanto que el tema de la chance no es un tema o no es un asunto médico, sino que es una elaboración jurídica. El acto médico cumplido en Rodó es evidente que no le ocasionó la muerte. No hubo ninguna actividad en el Hospital de San Saverio a la que pudiera atribuirse un daño mortal en Rodó. Rodó murió por su propia enfermedad. Pero la doctrina jurídica dice que si hay posibilidad concreta y razonable de obtener un resultado benéfico, que en este caso era nada menos que la sobrevida, y no se empleó sin que mediara una causa justificada, el enfermo perdió por esa conducta abstencionista u omisiva de omisión, la chance de sobrevivir. ¿Cuánta chance? Bueno, eso dependerá de muchos otros factores y no es el momento de decirlo, porque las chances se manejan en términos de porcentaje y pueden llegar al 10, al 20, al 30 o incluso hasta el 100%, que lo decidirá no un médico sino un tribunal. La chance razonable, que es la única que puede establecer el médico, es la que obliga al médico a actuar. Y ese sí es un tema estrictamente profesional, pues únicamente el médico, por sus conocimientos, está capacitado para evaluar si el resultado se puede o no alcanzar y con qué medios que no sean extraordinarios. Es decir, es una obligación de emplear medios y no de obtener resultados. Claro que en la época de Rodó no se manejaba tal criterio jurídico. Tampoco es nuestro propósito enjuiciar la conducta médica con el escritor. Pero la hipótesis de una pérdida de chance viene de perillas para el análisis médico histórico. ¿Podría entonces Rodó recibir otro tratamiento que el que recibió? Me estoy refiriendo no a un tratamiento médico, sino a un tratamiento quirúrgico. En esa época, 1917, ¿era posible en Palermo, ante un cuadro agudo de abdomen, una laparotomía exploradora? Si en una ciudad de un país periférico del sur de América como Uruguay se practicaba esa operación, ¿cómo no plantearla en Europa y en la capital de Sicilia? Veamos cómo se procedía en Uruguay en esa época cercana a los hechos ocurridos en Palermo. En 1908, el jefe del servicio de cirugía de la sala, Francisco Cabrera,
Juan Francisco Canessa, publicó en la revista de los hospitales de Montevideo las conclusiones de la Sociedad de Cirugía de París en su reunión del mes de mayo de 1908 sobre perforaciones tíficas. Dice Canessa, confirmando las ideas que reinan en el concepto quirúrgico desde hace más de 10 años. Los resultados expuestos en aquella sociedad donde estaba la pléyade de los cirujanos de Francia no fueron nada halagüeños. 100 operados en Francia con 18 curaciones, menos del 20%. Y de esas 18 curaciones, solo 7 habían sido verdaderas perforaciones tíficas. Las restantes fueron en laparotomías exploradoras con hallazgo de otras causas. El diagnóstico precoz de la perforación se consideraba difícil en la época y por ello hubo acuerdo decidido de la necesidad operatoria estando formalmente indicada. Es decir, mediante un diagnóstico precoz, seguro, laparotomía mediana infraumbilical, sutura de la perforación, lavado y secado del peritoneo y drenaje del fondo de saco de Douglas. No hubo acuerdo entre los franceses en los casos dudosos. Canessa presentó en esa comunicación de la revista de los hospitales a continuación su propia experiencia. 2 casos personales de peritonitis tífica de 1905, que había operado de urgencia en su servicio del Hospital de Caridad y que serían, me parece, los primeros casos operados en Uruguay de perforación tífica. Un adulto de 30 años con una perforación de 18 horas y otro de 22 años con una perforación de 10 horas. Ambos fueron operados de urgencia sin incidencias operatorias, pero murieron en el posoperatorio. Después de escrita la presentación, Canessa recibió y publicó la noticia de otros casos operados por perforación tífica en Montevideo. 2 de Navarro, 2 del cirujano Luis Mondino y 2 del doctor Luis Botaro. Todos, los 6, con resultado negativo. La escasa experiencia nacional confirmaba entonces el resultado poco halagüeño sostenido en la Sociedad de Cirugía de París. El problema parecía estar en la etapa del diagnóstico. Un diagnóstico tardío de la perforación aparejaba un mal resultado operatorio. Pocos años después, 1912, se creó el primer servicio de puerta de la Asistencia Pública Nacional en el Hospital de Caridad, con lo que sabemos la guardia permanente de 4 médicos cirujanos rotativos. En ese servicio de urgencia se operó de todo. El libro de operaciones que se conserva, 1911 a 1913, registra el diagnóstico y muchos de esos casos se presentaron como cuadros agudos de abdomen. El cirujano uruguayo Domingo Prat, más joven que la generación de Canessa y de Navarro, uno de los integrantes de aquel cuarteto de urgencia, evocó la estrategia más común que adoptaban en la época los jóvenes cirujanos. Dice, en nuestra actuación quirúrgica de la cirugía de urgencia adoptamos una conducta ecléctica, pero con franca orientación a la cirugía francesa. Frente a la mayoría de esas terribles lesiones de peritonitis, oclusiones, hemorragias, etc., se impone la operación urgente a fin de lograr intervenir esas afecciones antes que las lesiones sean irreversibles o sobrepasen la resistencia del organismo y entonces no se puede salvar ya al enfermo porque la hora, la oportunidad quirúrgica ha sonado ya y está pasada. Otro de los cirujanos de urgencia de aquel cuarteto, Garibaldi de Vincenzi, contemporáneo de Prat, publicó en Anales de la Facultad de Medicina de Montevideo en 1919, 2 años después de la muerte de Rodó, un importante trabajo titulado Peritonitis por perforación tífica. Allí expuso su experiencia en 15 casos, personal, ¿verdad? El manejo quirúrgico de la peritonitis tífica, su oportunidad operatoria, la sutura de perforación y la fijación del asa intestinal perforada al peritoneo.
refiere Mañé Garzón que fue su trabajo más importante, ingresando a la literatura internacional. Pero el resultado de esos 15 operados antes de las 15 horas de la perforación fue 6 curados y 9 fallecidos. Esa era la experiencia en la época en que Rodó enfermó, se hospitalizó y recibió el diagnóstico de tifus abdominal. El oyente sacará la conclusión de si no haberlo operado estuvo bien o mal. La verdad es que la cirugía de las complicaciones de esa enfermedad no gozaban del beneplácito de los cirujanos por sus malos resultados. Ya muy distante en el tiempo, 1948, el cirujano del Hospital Pasteur, José Otero, nos reveló un panorama menos halagüeño aún que los anteriores. Dice: he decidido presentar este caso, un hombre joven de 17 años, peritonitis perforativa de probable origen apendicular, operado de urgencia, comprobación de perforación tífica, curación, porque es clásico, dice Otero, entre nosotros, según creo, comunicar todos los casos de perforaciones tíficas curadas, y porque esta es una eventualidad poco frecuente, ya que en el curso de 14 años de guardia de cirugía de urgencia, solo he visto 2 casos de curación de una peritonitis por perforación tífica. Y en el mismo año, ante la Sociedad de Cirugía del Uruguay, dijo el cirujano Eduardo Vigil Zóñora: nada en este momento nos permite con seguridad identificar las diversas formas de los accidentes agudos abdominales en el curso de la evolución de una fiebre tifoidea. Los casos relatados muestran en una sucesión muy particular una serie de situaciones agudas de probable indicación quirúrgica en enfermos atacados de fiebre tifoidea. En todos ellos se ha podido evidenciar que el diagnóstico exacto de la lesión abdominal puede ser muy difícil, ya que con idéntico cuadro han tenido perforación en peritoneo libre, peritonitis sin perforación, líquido citrino en el vientre o nada. La indicación quirúrgica formal no parece entonces tan segura. La terapéutica, concluyó Vigil Zóñora, no es unívoca como la misma naturaleza de los accidentes lo hace prever. No siempre la intervención rápida es el mejor tratamiento. Puede diferirse y hay un mismo no realizarse. Ese cuadro agudo entonces en Rodó era tan evidente de origen tífico. En la discusión que se generó por la presentación de este cirujano, de Vigil Zóñora, estaba presente el cirujano Fernando Echegorri, quien relata e interviene: recuerdo una guardia, puede ser que el doctor Carlen también se acuerde, en la que operamos 3 apendicitis de esas que denominamos 28 de diciembre. Yo nunca había sentido esas formas clínicas de apendicitis agudas denominadas 28 de diciembre. Y la pasé por alto, pero después al releer el trabajo dije: ¿qué pasó el 28 de diciembre? Es el Día de los Inocentes. En suma, ¿por qué apendicitis aguda del 28 de diciembre? En cada una de ellas, el diagnóstico nos pareció seguro. Lo operaron y sin embargo resultaron 3 tifoideas. Y me parece que tengo alguna práctica en el diagnóstico de ambas. Vale decir, pues, que no es tan fácil a veces hacer diagnóstico. Pensamos entonces que el caso de Rodó no debe discutirse con el diagnóstico de tifus abdominal, que es opinable, aunque posible. En época en que aún se observaban complicaciones tíficas, el cirujano francés Henry Mondor citaba al describir la evolución clínica de la fiebre tifoidea la perforación en la 3ª semana de la enfermedad. Había, sin embargo, casos más precoces. El más precoz publicado, dice Mondor, era al 3er día, caso de Potin. También había casos más tardíos en la convalescencia o en la recaída, es decir, lo que recordaba Ricaldoni: ninguna tifoidea es buena.
siempre hay peligro. La discusión entonces, en mi criterio, debe centrarse en un cuadro abdominal agudo, es decir, un diagnóstico más genérico de síndrome, cuya causa no es evidente. Y si era de origen típico, como se estampó en la partida de defunción, y aún de no serlo, la indicación operatoria no debía dilatarse. ¿Por qué? Porque era la única chance de sobrevivir. Entonces, ¿por qué no se operó? Varios factores, creo, se han confabulado para negarle la chance de sobrevivir en medio de un cuadro agudo abdominal. Primero, el abstencionismo médico. Rodó fue desahuciado de entrada, pues como dijo el informe oficial, textual, según el médico del hospital, ninguna asistencia favorable podía prestarse al enfermo, era de entrada. Tal vez con el pensamiento puesto en la fiebre tifoidea, la opción quirúrgica y sus malos resultados, como hemos visto, prevalecieron. Tal vez también el estado del enfermo no era viable para soportar una cirugía. Rodó estaba ya en coma en la mañana de su muerte, pero no cuando ingresó. En segundo lugar, el aspecto de Rodó no era el mejor. Adelgazado y descuidado en su persona y en su vestimenta, nadie podía intuir que bajo ese ropaje existía uno de los escritores en lengua castellana más eminente del continente. Ni siquiera lo sospechaban los dueños del hotel. Uno se pregunta, si hubieran sabido quién era Rodó, ¿se le habría dispensado otra asistencia o se habría hecho una interconsulta? En tercer lugar, el hospital de San Saverio era un nosocomio público, cuya clientela era la habitual de los barrios humildes y los enfermos pobres de solemnidad. No se hacía allí docencia, ni se asistían militares, ni la nobleza palermitana, que disponía los militares del hospital propio o los nobles lo hacían en sus residencias con todas las facilidades que le daba su clase y su bolsa, o llamaban en consulta al más distinguido profesional médico. Cuarto, no era fácil acceder a esas horas y con urgencia a un cirujano de experiencia. Hemos visto que habían sido movilizados los cirujanos para la guerra, Italia estaba en guerra, y estaban fuera de alcance, o los cirujanos ejercían en los hospitales militares que no estaban disponibles para la población general. A esta altura del análisis, y para terminar, pienso que Rodó tuvo mala suerte en enfermarse en tiempo y en lugar. En tiempo porque Italia estaba en guerra desde 1915. Un país en guerra no es lo mejor para asistirse cuando hay dudas diagnósticas. Y en lugar porque era Sicilia, Palermo la capital, el sur italiano, con su sociedad dividida en clases, una de nobles poderosos y una de pobreza rampante que sobrellevaba la guerra con penurias. Agradezco la atención. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Augusto, por este tan interesante enfoque histórico y médico-legal tan propio de tu experticia. Vamos a darle la palabra al doctor Romeo Pérez, nuevamente. Adelante. Yo naturalmente quería dejar que hablaran los que saben y los que tienen autoridad. Pero cuando veía que no había anotados, pedí simplemente la palabra simplemente para dar un testimonio. Yo creo que este encuentro tiene una enorme importancia. Yo dudo de que alguna vez con anterioridad se haya hecho un análisis, y estoy pensando en todas las intervenciones registradas, yo dudo que se haya hecho un análisis de este rigor, de la calidad del que yo he presenciado, naturalmente como lego, pudiendo percibir solamente una parte de sus contenidos y de su trascendencia.
pero me deja muchísimo y muchas reflexiones. De modo que simplemente era eso, un testimonio y otra vez un motivo de agradecimiento por la oportunidad de escucharlos. Muchas gracias, doctor Pérez. Nos alegra mucho, a través de los valiosos aportes de los expositores, haber podido contribuir de alguna forma. Bueno, muy bien, creo que ha sido una jornada muy provechosa. Les agradezco a todos su concurrencia, sus aportes y especialmente a los presentadores. No olviden que vamos a tener nuestra asamblea anual el martes 7, ¿no es así, María Ángela? Sí, a todos ya también se les mandó por mail los estatutos para que estén al tanto de cómo sería también el acto eleccionario, y a la brevedad también se comunicarán, digamos, las listas que estén en curso para la elección, que va a ser el mismo día, el mismo martes, primer martes del mes de diciembre, a última hora, digamos, las actividades, junto con la presentación de la memoria de lo que se ha hecho durante esta comisión directiva presidida por el doctor Müller. Por mi parte, nada más. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por los comentarios enviados por el chat y nos vemos entonces el mes que viene. Que pasen muy bien.